en temas en que nuestra Universidad Pedagógica Nacional y de manera específica en nuestro estado de Hidalgo ha seleccionado para, en este caso, un análisis de nuestros panelistas en temas relevantes y en las cuales todos obtengamos referentes epistémicos que nos permitan construir una comunidad de conocimiento. Entonces, desde esta apertura, tenemos la presencia de tres, de tres relevantes eh, panelistas que nos estarían apoyando con la transmisión de este video: el doctor Alfonso Torres Hernández, la maestra Verónica Sujay Rodríguez Salinas y el doctor Carlos Mejía Reyes, para lo cual estaría mencionando su trayectoria académica. El doctor Alfonso Torres Hernández es un profesor de educación primaria por la Escuela Normal Federal Valle del Mezquital, Progreso de Obregón, Hidalgo. También es licenciado en Ciencias Naturales por la Escuela Normal Superior para Cursos Intensivos de México en Querétaro. De igual manera, tiene su licenciatura en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional de Hidalgo. También es maestro en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Hidalgo y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, quien también tiene un desempeño relevante en materia laboral, siendo profesor de grupo en educación primaria, profesor de bachillerato pedagógico, asesor técnico regional en educación primaria, docente de posgrado en la Educación Normal Superior de Progreso, Hidalgo, docente investigador en el Centro de Investigación Educativa y Fortalecimiento Institucional de la SEP, en el estado de Hidalgo, docente de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional de nuestro estado. También ha sido conferencista, tallerista en eventos académicos, investigador educativo en el campo de la política y la gestión. Es de suma importancia hacer mención que ha tenido participación en algunas publicaciones, como las prácticas de supervisión escolar, constitución y cotidianidad, hacia un modelo alternativo de gestión en las funciones directivas y de supervisión, apuntes para una política integral en educación, voces docentes en pandemia, la escuela no se detiene, el poder y la educación en el proyecto de la nación. Y asimismo, apuntes pedagógicos en una publicación del diario de Milenio de Hidalgo con esta misma temática. Bienvenido, maestro doctor Alfonso Torres Hernández, para ser partícipe de esta actividad de suma importancia. También con nosotros se encuentra a la maestra Verónica Sujay Rodríguez Salinas, quien dentro de su perfil académico podemos destacar que tiene una maestría en intervención e innovación para la educación, y una licenciatura en intervención educativa. De su experiencia profesional, podemos destacar que actualmente se encuentra coordinando la licenciatura en administración educativa. De igual manera, es responsable de servicio social y responsable de prácticas profesionales de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 131, sede Ixmiquilpan, Hidalgo. También funge como presidenta en la Fundación Colectivo Social de EUMACU, Asociación Civil, y también cofundadora de la Fundación Colectivo Social de esta misma organización. Ha participado en la estructuración de cursos, ha sido organizadora y lectora
diseñadora, ponente, tanto en licenciatura en administración educativa como en la licenciatura en intervención educativa. Se ha certificado por su participación en el curso La Era del Aprendizaje Activo y Adaptativo, curso de comprensión de textos en inglés impartido por la Coordinación de CEPA Inglés de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo. Del mismo modo, también se interesa y ha tenido reconocimientos en temas de inclusión, como jurado en eventos relevantes, talleres y foros. Ha tenido también una destacada participación en su ámbito profesional, en proyectos de la Fundación Colectivo Social UEMACU, Asociación Civil, hasta la fecha. Y ha participado en publicaciones de microcápsulas de microhistoria del Valle del Mezquital en nuestro estado. Maestra Verónica, bienvenida también para esta actividad. Y con nosotros también se encuentra el doctor Carlos Mejía Reyes, doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Hidalgo, sede Pachuca, representante de América del Norte de la red ALEC de la Universidad de Limoges, Francia, miembro de la red Identidades en Perspectiva Multidisciplinaria del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del CONACYT. Doctor Carlos Mejía Reyes, igual le damos la bienvenida. Para esta actividad se estaría presentando un video en el cual se va a estar visualizando algunos elementos sustanciales sobre el discurso meritocrático. Este video es promovido por la Universidad Autónoma Nacional de México a través del Programa Universitario de Educación Superior, el cual fue emitido el 9 de septiembre del 2022. Es un video que pertenece al 16º curso interinstitucional en debates contemporáneos en la educación superior, con el tema Características, límites y fallas del discurso meritocrático, que tiene como intención analizar una discusión académica sobre la meritocracia para generar interpretaciones útiles en el campo de estudio de la licenciatura en administración educativa. Para dar inicio con esta actividad, se estaría presentando este video en el cual los panelistas ya mencionados tendrían un tiempo considerable para que puedan hacer sus intervenciones y posteriormente se pueda abrir un espacio de reflexión en el cual se estaría también conduciendo. Para ello, pues daríamos paso a lo que es la presentación del video, para lo cual pues les pedimos a todos que estemos atentos en los puntos que se estarían manejando en esta proyección. Entonces, adelante con la proyección del video.
una forma pues muy, esperamos, amena de estar discutiendo y a lo mejor hasta tener controversia entre nosotros. No dudo que sea muy controversial porque pues ya en la práctica parece que estamos bastante de acuerdo sobre el concepto, pero para que todos sabemos de qué estamos hablando, porque hay alguien que no ha escuchado del concepto o no sabe a qué se refiere, es una idea que ha cambiado a lo largo del tiempo su significado, pero originalmente fue usado por un escritor investigador inglés que se llama Michael Young, que se llamaba hace unos años, y él escribió un libro que se llamaba El auge de la meritocracia, The Rise of Meritocracy. Y en realidad ese libro era una novela distópica, es decir, describía una no realidad, sino una sociedad hipotética poco deseable. Él describió un sistema que no le parecía muy bueno, donde según este sistema que se inventó, estaban apremiando a las personas más inteligentes y con el ingreso más alto, con la riqueza más alta, y así creaban un sistema de castas, donde solo los más inteligentes podían avanzar. Ahí salió esa idea de que el mérito era igual a la inteligencia y el esfuerzo, y esta combinación de la inteligencia y el esfuerzo iba a premiar a sus propietarios. De hecho, él escribe que esos propietarios, o sea, las personas que tienen inteligencia y esfuerzo, se identificaban a una temprana edad y se seleccionaban para una apropiada educación intensiva, y además había una obsesión por la cuantificación y la realización de test y las notas. Esa es una cita de su libro que se publicó en el 56 o 58, no recuerdo bien, pero hace medio siglo un poco más. Y después fue cambiando ese concepto de significado, y en las últimas décadas adquirió, no en los últimos años, sino en las décadas anteriores, adquirió un significado muy positivo. Se hizo una especie de utopía o de ideal, digamos, como alternativa a un sistema anterior aristocrático, donde los que nacieron ricos eran pues, las personas que dominaban la sociedad, y la idea de la meritocracia explicaba una situación donde no son los que más son ricos, sino los que más trabajan o más inteligentes son, o tengan méritos pues para merecer sus fortunas o fortunas futuras. Esas personas iban a ser las más apremiadas. La idea es que sea algo un poco menos determinista que una aristocracia, por ejemplo, o un sistema divino donde Dios decide dónde estamos en el sistema social por función de nuestro nacimiento o fuerte parecida, y hay diferentes creencias que en realidad son relativamente parecidos si lo pensamos hasta la última consecuencia, pero la idea es que la meritocracia sería algo menos determinista y por lo tanto más justo. Sin embargo, en los últimos años, ya los años más recientes, resulta que hubo muchas críticas hacia el concepto, y eso viene en parte, ya después podemos hablar del concepto en sí, si es algo deseable o no, pero por lo pronto pensemos en si es algo que tenemos efectivamente en la realidad hoy, no, o sea, una cuestión empírica. Y empezaron a salir más estudios y más comentarios diciendo que efectivamente no existe una meritocracia en nuestra situación actual, ¿no? Y ahí podemos también discutir más a detalle al rato a qué nos referimos cuando decimos que no existe una meritocracia, pero la idea, eso fue lo que nos preguntaste, Jorge, la idea en un principio es que es una sociedad que se define en términos de su ranking social o de su jerarquía a lo largo del mérito que tengan las personas. O sea, que no estoy en una posición de mucho poder o de mucho éxito económico, al menos que yo me lo merezco por mi trabajo, por inteligencia o capacidad de alguna forma. Eso es un poco a grandes rasgos la idea. No sé si estás de acuerdo con eso, con esa definición, Jesús, o si tienes algo diferente ahí. Bueno, gracias, Alice. También muchas gracias a Jorge, al programa, por invitarnos a participar en esta sesión. Definitivamente es un honor para mí compartir el micrófono y cámaras, en mi caso, ¿no, Jorge?
con Alice. Yo me declaro un estudioso del término, pero creo que todavía tengo muchas cosas que atender. Ahora, siguiendo la línea que ha planteado Ani respecto a esta idea general de la meritocracia como un arreglo social dentro del cual el acceso a los recursos, al poder, al tiempo, está en función del talento y el esfuerzo que una persona realiza. Yo simplemente complementaría esta idea central, señalando que cuando uno el contenido de esta idea, a pesar de que el término es relativamente nuevo, no es nuevo. El contenido de esta idea viene de siglos y tiene que ver con el problema de quiénes deben, por así decirlo, o quiénes o qué grupos están justificados para monopolizar o concentrar los recursos de poder, ¿no? Y como lo comentó Alice, pues ha habido varias, por así decirlo, maneras de justificar las desigualdades que se presentan en cierta sociedad. Mencionó el argumento teológico, el argumento de sangre, y otros autores han mencionado también, por ejemplo, el argumento de la espada, ¿no? En determinado momento. Entonces, esta es una preocupación que viene de muy lejos y está relacionada también con el hecho de que en todas las sociedades, y aquí no tanto sigo a Young, sino a Tomás Piketty, plantean, o mejor dicho, sienten la necesidad o tienen la necesidad de justificar las desigualdades que existen a su interior. Y eso es así porque de otra manera las instituciones se derrumbarían, por así decirlo, ¿no? Claro, y en este sentido, no solamente es necesario una fuerza para cohesionar a una sociedad, eso sería demasiado costoso. Thomas Piketty plantea que las sociedades están integradas, como otros muchos autores, por ideologías, ¿no? Y en este sentido, la meritocracia es parte de una ideología imperante en las sociedades modernas, occidentales, sociedades ideologías que Piketty etiqueta como propietaristas, empresariales y meritocráticas. Entonces, una cosa que yo diría es que esta idea de meritocracia es conveniente ubicarla dentro de un conjunto de ideas más amplias sobre el funcionamiento de una determinada sociedad. Y en ese sentido, forma parte de este armazón ideológico, conceptual, que le da una cierta consistencia a un determinado no sé si se lo leía a Piketty o a otra gente, pero decía, sí, no sé si se lo leía a otra persona, si en una sociedad todo el mundo fuera cínico o masoquista, no habría necesidad de una ideología. Entonces, habla de que si todo el mundo fuera cínico, es decir, las élites, pues no necesitan ideología. Y si los que no son parte de las élites, los así llamados, los
los que no forman parte de los ganadores de esta novela de la que habla John, pues si fueran todos masoquistas tampoco habría necesidad. Yo ahí me defendí. Bien, espero que a los participantes les haya quedado más o menos claro que estamos refiriéndonos cuando hablamos de meritocracia. En todo caso, ya se está viendo para que ellos hagan preguntas, es necesario que además de las preguntas que nos captaron las series ya seleccionadas, les podrán complementar mejor estas ideas. Bueno, teniendo este panorama general acerca del uso, del empleo, la meritocracia, una pregunta como ya obvia que surge de esto que ustedes han estado planteando, bueno, pues si el doctor Galán ya anticipaba algo, quizá valdría la pena andar más en esto de cuál es la función o la utilidad de este concepto cuando lo estamos empleando en diferentes escenarios, niveles o aspectos de nuestra vida social. Sí, de acuerdo, la meritocracia es una especie como de regla que nos permite a la sociedad justificar algunas desigualdades y esa es su función, justificar las desigualdades, puede haber otras. Entonces, no sé, doctor Galán, ¿te parece que es al primero? Gracias. Cuando yo estaba analizando esta pregunta, lo primero que me dije es, ¿qué es lo que diría un partidario de la meritocracia? Y un partidario de la meritocracia diría que este sistema de recompensas que se puede presentar o puede estar estructurado, al menos idealmente en la sociedad, sirve como un incentivo. Digamos, es un incentivo para que todas las personas tengan la confianza de que hay reglas claras. Y la regla es de que si trabajas, si te esfuerzas, si inviertes un esfuerzo intelectual adecuado, vas a poder alcanzar tus metas y a consecuencia de eso vas a poder gozar de las consecuencias, prestigio, recompensas económicas, acceso a la toma de decisiones. Además, un partidario de la meritocracia diría que este mecanismo de selección de las élites, porque necesariamente este mecanismo de selección de, por así decirlo, personas merecedoras de esta recompensa, asegura que estas élites van a ser las mejores, y en ese sentido se puede argumentar que ese mecanismo de recompensas es lo mejor que puede pasarle a una sociedad, porque va a permitirle que sus mejores elementos estén en el gobierno, estén dirigiendo sus negocios, estén en sus universidades, sean los artistas e intelectuales más reconocidos. Esto, en cierto modo, es una expresión moderna del sueño americano, por así decirlo. El que, de acuerdo al cual todas las personas tienen derecho a llegar hasta donde sus posibilidades se lo permitan, pero que estas posibilidades son equivalentes para todos. Entonces, esta es una función que sigue estando presente en muchos sectores.
aplican estos mecanismos de selección con base a estos argumentos que he planteado, ¿no? Ahora, en este sentido, una función que, por así decirlo, ya de hecho comentábamos, es la de seleccionar a las élites, y en esa medida, al seleccionar a las élites, también se excluye a un grupo, a miembros de la sociedad que por default, pues son los más necesariamente, porque siempre estamos hablando de una élite que es, cuando hablamos de élite, implicamos que es una proporción relativamente pequeña de la población. Entonces, una función de este mecanismo también es no solamente formar élites, sino excluye a un número considerable de integrantes de la población. Y finalmente, y lo dejo apuntado nada más, porque ya no me alcanza el tiempo, es esta idea de meritocracia sirve también para proporcionarle a ambos grupos una manera de entender su situación. Ahí lo dejaría, para no tomarme más tiempo. Yo lo tomaría justo ahí, entonces está perfecto. Ese iba a ser mi punto principal también, que más allá de ser una justificación o de funcionar como una justificación para, como lo dijo bien bonito Jesús, el dominio del poder o de la justificación para las desigualdades más ampliamente, funciona como una narrativa social que justifica las posiciones de diferentes clases y queremos en ese contexto. Es una cuestión motivacional a nivel individual, porque en una sociedad que es sumamente desigual y estratificada, como por ejemplo la mexicana, para justificar su propia posición en este sistema, necesitamos recurrir a una motivación para seguir adelante. Porque el sistema estratificado significa básicamente que es difícil moverse socialmente, o sea, que hay poca movilidad social, ¿no? Hay pocos chances de, si nazco en la pobreza, subir a la riqueza, o también si nazco en la riqueza, morirme menos rico, ¿no? Es una sociedad rígida. Entonces, para motivarme aún así, si estoy en una posición desfavorecida, necesito pensar que sí lo puedo lograr con mi esfuerzo y mi trabajo, porque si no me puedo rendir y ya, pues, qué cosas tengo en la vida para hacer, ¿no? Y lo mismo también, pero de otra forma, para las personas que nacen en una situación de privilegio. No van a querer pensar, nomás estoy aquí porque así nací y pues prácticamente no lo merezco, ¿no? Siempre como humanos queremos justificar la posición en la que estamos con nuestro propio comportamiento. Entonces, si estoy en una posición privilegiada, voy a pensar que algo hice para merecerlo. No solo nací ahí, también trabajé duro. Es algo, por ejemplo, que he visto mucho en mis estudios de la élite mexicana, que claramente esas personas sí trabajan muy duro y muchos de ellos también son bastante talentosos. Sin embargo, no es por eso que están necesariamente en la posición que están, porque también hay muchas personas con pocos recursos que son muy talentosos y que trabajan sumamente duro y no están en esa posición. Entonces, hay un tema ahí de un desfase, digamos, entre la realidad y esa idea, pero esa idea sirve para justificar nuestra propia posición personal y nos sirve como motivación para seguir adelante. También ya lo mencionó Jesús, es una aproximación a un sistema político de gobernanza, ¿no? Porque justifica por qué las élites son las élites. O sea, las personas que están en la posición de poder pueden mantenerse ahí gracias a, podríamos llamarlo un sistema de tecnocracia o algo así, ¿no? Gracias a sus capacidades de estar ahí, para que no sea aleatorio. Podríamos también pensar en otro sistema. Podría haber un sistema de lotería, por ejemplo, donde se eligen los gobernantes a través de una lotería y no tiene nada que ver con sus capacidades. Sería mucho más representativo de la sociedad en general, pero no necesariamente serían las personas
más educados para ese trabajo. No significa que serían peores en hacer ese trabajo de los que están ahí ahora, eso no lo hemos probado, pero es una alternativa que se podría conceptualizar también, ¿no? Y por último, a lo mejor también es importante pensar en la meritocracia como una especie de regla de comportamiento, cómo nos vamos a comportar en relación a los demás, ¿no? Cuál es no solo nuestra posición, pero también nuestras aspiraciones, qué podemos hacer para realizar esas aspiraciones, ya sea real o imaginado, pero nos da una pauta por dónde seguir y por dónde pues, organizar nuestra vida básicamente, ¿no? A alternativas, como ya mencioné, de un derecho divino o de otras reglas sociales que pueda haber. Y así funciona también como una especie de guía a nivel, bueno, no sé si espiritual, pero a nivel individual y a nivel sociedad, ¿no? Ambos son complementarios, ambos son importantes, yo creo. Solo también para mencionar lo que salió ahorita en el comentario del sueño americano, es una versión moderna, ¿no? O renovada de esta regla. La investigación empírica nos ha mostrado que si alguien quiere vivir el sueño americano, tendría que irse a vivir a Dinamarca. ¿Y por qué a Dinamarca? Pues porque Dinamarca es un país mucho más igual, mucho más egalitario, con una infraestructura pública universal y gratuita, en términos de educación, de salud, de otros derechos sociales. Lo que se ha encontrado es que para poder ascender socialmente, o sea, tener movilidad social, en la sociedad de base tiene que ser egalitaria. Es decir, en un país tan desigual como Estados Unidos, o tanto más desigual como México, por ejemplo, es bastante imposible tener movilidad social ascendente y también descendente, ¿no? Entonces, por si estaban buscando ese sueño, es recomendable buscarse un país un poco más egalitario de entrada. Bueno, es medio complicado, ¿no? Pero, pues sigamos después analizando esta cuestión, incluso a partir de los comentarios recientes de la doctora Crosser, podemos entrar. Todo esto que están ahorita ustedes introduciendo, que están definiendo, que están precisando, ¿qué relación guarda con la educación? Particularmente con la educación superior, es el tema de nuestro curso. Pero, por ejemplo, que con mucha frecuencia a la educación, especialmente a la educación superior, se le considera como un instrumento de movilidad social. Por ejemplo, se afirma que quienes logren el acceso a la educación superior obtendrán un mejor empleo y por lo tanto alcanzarán a veces un mejor nivel de vida. En este sentido, y dado el contexto en que ustedes han planteado, realmente la educación superior ayuda a combatir las desigualdades sociales. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Eso es cierto? Y un poco en el contexto que ustedes han planteado, pues resulta medio complicado. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Perdón, Jorge, no sé si el guión establecía que la pregunta era para Ana, como tú. En realidad le toca a la doctora. Como gusten. Como gusten. Ok, si quieren, comienzo yo entonces. Creo que es una pregunta sumamente importante y también hasta cierto punto difícil de contestar. Habría que desenlazar, yo creo, la parte empírica de la parte idealista o teórica en este caso, ¿no? Y yo creo que hay que empezar pensando para qué sirve la educación, o sea, cuál es nuestro objetivo con tener educación. ¿Es que queremos que toda la población tenga acceso al conocimiento o es que queremos seleccionar a un grupo definido de alguna forma para que nos gobiernan o que pueda ser un grupo de élite o cuál sea el objetivo de esa educación que proporcionamos? Según ese objetivo, la respuesta va a ser diferente. La educación es un objetivo en sí. El conocimiento en sí tiene valor. Entonces, independientemente de que queramos seleccionar un grupo específico para un objetivo específico, es deseable que todos tengan educación. Ahora, la relación de la educación con la meritocracia es mucho más complicada que eso, porque en realidad lo que pasa cuando tenemos un sistema real como el mexicano, que es bifurcado, que tiene un sector público y uno privado,
que tiene diferentes instituciones de diferentes niveles, de diferentes calidades, de diferentes objetivos, pasa algo que crea una jerarquía interna y que crea una desigualdad adicional a la ya existente. Si partimos de una sociedad desigual desde el comienzo, pues, vamos a ver que las personas que tienen ventajas de inicio, de origen, o sea, desde sus hogares traen más educación o más recursos de alguna forma, van a tener ventajas en acceder a las instituciones más deseables por alguna razón, ¿no? Porque tengan mejores docentes o porque tienen mejor calidad de enseñanza por alguna otra razón, o que prometen mejores posiciones de trabajo. Cualquiera de esas cosas deseables de esas instituciones le va a ser más fácil para alguien que tenga recursos entrar en esas instituciones que para alguien que no las tenga. ¿Por qué? Porque alguien que nace en una casa con riqueza va a poder pagar tutores para que les preparen para el examen de entrada, va a poder haber comido y no tiene que llegar con hambre a la escuela, va a tener que hacer a lo mejor un camino más corto para llegar a su institución y no se tiene que desvelar todos los días. Vamos a pensar en cualquier cantidad de razones que complican a mucha gente la asistencia y el rendimiento en las instituciones educativas, ¿no? Y lo curioso ahí, o lo dramático a lo mejor, es que estas ventajas se acumulan a lo largo de la trayectoria educativa. Entonces, si empezamos en un kinder, en una escuela primaria, con cierta ventaja, esa ventaja va aumentando cuando cambiamos a la secundaria, va aumentando aún más cuando vamos a la prepa y ya a la universidad solamente llegan las personas que ya acumularon muchas ventajas y pasan al nivel de posgrado, a lo mejor los que tienen ya muchas ventajas acumuladas, ¿no? Entonces ahí podríamos discutir, ¿eso es por mérito? Claramente esas personas trabajan mucho, son muy talentosas, pero no necesariamente todas las personas que lo sean entran en este renglón, ¿no? Entonces, como dijo Jesús hace rato, también funciona como un sistema de exclusión, y no solo de personas que no tienen el talento o el trabajo, sino también personas que simplemente no han tenido los medios, o sea, el dinero, por ejemplo, o el apoyo en la casa, en la escuela, cuando tenían que hacer los deberes y sus papás a lo mejor no han asistido a la escuela, a la universidad, no saben cómo resolver o ayudar a los deberes. Entonces, esas ventajas se acumulan, como digo, y se vuelve un sistema no necesariamente meritocrático, por lo menos que no pasen todas las personas que merecerían estar. Al mismo tiempo, también existen instituciones que funcionan al revés, o sea, donde por el simple hecho de que uno se pueda comprar el acceso, no necesita tener un mérito de capacidad o de trabajo. Entonces también ahí es la ventaja para la persona que tiene esa capacidad de entrar en el sistema. La idea de la educación que sea meritocrática, yo creo que es porque pensamos que hay una selectividad, o tiene que haber un filtro. Es una gran pregunta si tiene que haber un filtro. Podríamos también todos alcanzar niveles de educación relativamente altos. Las oportunidades no están muy bien distribuidas a lo largo de la población, pero el talento sí. Es en realidad totalmente igual la distribución. No existe desigualdad de talento en el principio, pero en el momento que metemos recursos, ahí sí empieza a haber diferencias en el talento, ¿no? Porque lo podemos apoyar de forma diferenciada. Entonces el problema es, queremos una educación para todos, que sea de un nivel amplio, a lo mejor como puede ser en el caso de varios países escandinavos que tienen educación universal, incluso en la universidad, acceso para todos gratuito, o queremos un sistema donde solamente pueden pasar una cierta cantidad, poca cantidad de personas, porque queremos que esas personas se vuelvan un política actual, que ustedes busquen. Es una cuestión de cómo queremos tener el sistema. Puede salir de una dirección u otra. No te escuchamos, Jesús. Yo enfatizaría un punto que mencionaste, pero que creo que vale la pena resaltar, y es el hecho de que en el mundo contemporáneo, donde se habla mucho de las sociedades del conocimiento,
de una economía basada en el conocimiento y que cada vez más los trabajos requieren una aplicación mayor y más especializada. La escuela, llegando hasta la educación superior, ha adquirido una relevancia que no tenía anteriormente para la movilidad social. O sea, las familias, los padres, todos están tratando de impulsar a sus hijos a ingresar a la escuela, a tener éxito en ella, a ir avanzando. Ahora, reconociendo este papel tan central que tiene hoy en día la escuela, si no en la realidad, sí en el imaginario social. Retomo lo que señalaba respecto a la estratificación que tiene el sistema, que en todos lados existe, pero que en algunos países se da de una mayor, con una mayor intensidad que no. Entonces, lo que sucede con la institución escolar es que desde una etapa muy temprana, como lo señalas, va seleccionando. A veces, aunque no se vaya utilizando mecanismos formales de selección, pero va clasificando a los estudiantes, ¿no? Va clasificando y como, y en términos de largo plazo, estos estudiantes, alumnos, niños, jóvenes, van acumulando ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos cuando llegamos a la educación superior es el encuentro entre un sistema muy estratificado, parte del cual utiliza mecanismos de selección que suponen que todo el mundo tuvo las mismas oportunidades y una población estudiantil con un perfil muy heterogéneo y que naturalmente cuando el sistema está diseñado para tratar de alcanzar, cuando el sistema se piensa a sí mismo de calidad en el grado con el cual rechaza estudiantes o acepta a un porcentaje muy pequeño, por ejemplo, en los rankings mundiales, ¿no? Una de las cosas que presumen las universidades de prestigio mundial es el porcentaje tan pequeño de aspirantes que aceptan, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un sistema estratificado y además un sistema dominado, por así decirlo, por esa mentalidad de calidad, ¿no? Entonces, el resultado es que hay un porcentaje muy amplio de estudiantes que no pueden entrar a las primeras secciones y se van ubicando en los estratos de menor prestigio y de menores recursos en el sistema de educación superior. De tal manera que inclusive dentro del sistema privado es mucho más directo, dado el criterio de las cuotas, ¿no? De las cuotas de las colegiaturas. Pero en el sistema público es un poquito más sutil, porque aparentemente todo el mundo tiene la oportunidad de ingresar a ella, pero en realidad se van ubicando en instituciones con diferentes prestigios, diferentes perfiles de profesores, diferentes énfasis. A través de esa experiencia estudiantil, los estudiantes van siendo canalizados hacia roles muy diferentes dentro de la sociedad. Algunos hacia, por así decirlo, profesionales de segundo o
o tercer nivel y otros hacia los puestos de mayor responsabilidad y por lo tanto también de mayores recompensas. Entonces, esto es lo que yo complementaría tus señalamientos, Alice. Pues bien, entonces resulta que en realidad el sistema educativo que basado en estas ideas de calidad y que dan pie a la aplicación de una visión meritocrática en general, irían en contra del propósito que, por ejemplo, mejorar la desigualdad en términos de aprobar media o incidir en la movilidad social. Es una especie de aparente paradoja. No sé si lo vean ustedes. Por ejemplo, pues es como ahora vivimos en México, esta disyuntiva. El artículo 3 constitucional ahora hace obligatorio la educación superior. Sin embargo, el cupo en las instituciones de educación superior pública limita esta posibilidad y por lo tanto se aplican procesos de selección, donde entran estos mecanismos que ustedes estaban comentando. Entonces, pasar esta pregunta, no sé si pudiera comentar sobre esto. O sea, realmente es una paradoja, una contradicción en nuestra vida social al tener estas dos posiciones. Y además, no sé si me expliqué, pero será la posición que veo. ¿Alice, quieres reaccionar? Si quieres. Bueno, yo lo que diría, Jorge, es que sí, en determinado momento hay una contradicción, sobre todo porque, como dices tú, la nueva Ley General de Educación Superior plantea la universalidad de la educación superior para todas, es decir, el reconocimiento de que la educación superior es un derecho que los jóvenes mayores de 18 años pueden reclamar. O sea, si no lo reclaman, pues no es obligatorio en ese sentido. Pero si lo reclaman, el Estado tiene la obligación de proporcionarles una alternativa. Y por otro lado, pues el hecho de que el sistema mexicano de educación superior está en estos momentos, pues sencillamente imposibilitado de poder responder a la demanda estudiantil. Ahora, es en ese contexto de ubicar a la educación superior como un derecho y no como un resultado de un mérito el que se han creado instituciones de educación superior en este gobierno y en otros previos que están orientados a atender a grupos marginados históricamente, como las comunidades indígenas o grupos rurales. La gran contradicción es el hecho de que estas instituciones de educación superior generalmente tienen una infraestructura, un financiamiento mucho menor que las instituciones de educación superior que son, por así decirlo, comunes en cuanto a las universidades en las que uno piensa cuando uno piensa en instituciones de educación superior, la UNAM, la UAM, el Politécnico, la UDG, la Autónoma de Puebla, etcétera, ¿no? Entonces, la contradicción está ahí, pero sin embargo, sí quisiera comentar que este tipo de iniciativas deben, me parece a mí, que
están plantando la semilla de una nueva forma de abordar la educación superior de parte del Estado. Y, por ejemplo, yo me pregunto, mejor dicho, yo veo como natural que a la vuelta de algunos años, estas mismas instituciones que ahorita tienen condiciones muy precarias, van a ir reclamando cada vez más presupuesto. Y una de las cosas que yo me pregunto es cómo esto va a alterar el financiamiento de la educación superior en su conjunto, y no nada más para ellas, porque sabiendo que México es un país con recursos fiscales limitados, o en otras palabras, la cobija no alcanza para todos. ¿Qué va a pasar con el financiamiento de otras universidades que, digamos, están más establecidas cuando estas nuevas universidades comiencen a plantear estas demandas? Ahí lo dejaría yo. Creo que son varios puntos sumamente importantes que planteas ahí, Jesús. A lo mejor complementaría con uno más que no mencionaste tanto, que es algo muy noble, podríamos decir, dar un derecho a la educación. No es necesariamente una estrategia eficaz para movilidad social en última instancia, sino existe una infraestructura con esos egresados que vas a generar con este sistema, ¿no? Porque también, bueno, una cosa es que puedan, como ya les dije hace rato, la educación tiene un valor en sí, intrínseco, es importante que todos puedan aprender lo que quisieran aprender, eso es claramente favorable que haya un derecho a eso, pero para que funcione como escalador o mecanismo de movilidad social, también necesitamos pensar qué pasa con las personas una vez que terminan esa educación. ¿Van a tener trabajo en esas áreas en las que han trabajado o solamente han avanzado en sus estudios y van a tener que, digamos, bajar su profesión a un nivel socioeconómicamente menos de lo que esperaban poder lograr con esa educación? El típico ejemplo de un taxista con maestría, no sé, en administración o algo así, está perfectamente aceptable y deseable y bonito para cualquiera que quiera trabajar como taxista, pero para alguien que se había imaginado trabajar en el área que estudió y terminó ahí por cuestiones de falta de oferta de trabajo, no es tan deseable, ¿no? Y no funciona como mecanismo de movilidad social. Y aquí hay un tema interesante que platicamos, de hecho, con mis estudiantes el día de hoy, que es la nueva universidad unificada, la Universidad de la Salud, en que el concepto o la idea ahí es crear una universidad que pueda absorber la demanda por carrera de medicina para las personas rechazadas de universidades como la UNAM, como otras universidades públicas, que simplemente no tienen el cupo para todos los aspirantes y también pues tienen a lo mejor criterios de exclusión para limitar las estudiantes, ¿no? Son varios factores. Pero esta universidad tiene un reto mayor en el sentido, como ya lo mencionó Jesús, de que necesita un financiamiento importante. Es una universidad pública y está recibiendo a las personas que no entraron en las otras universidades. En sí no hay ninguna razón por pensar que esas personas no puedan ser excelentes doctores al terminar la carrera. El problema más bien, o el reto más bien es cómo se va a financiar esa institución, una carrera como medicina que es sumamente cara. Necesita docentes que cuestan muy caro, necesita laboratorios, necesita equipamiento muy caro, ¿no? Entonces, si no hay un espacio fiscal para crear esas universidades de absorción para carreras que son caras, más caras que los cursos que no quiero, yo, bueno, hablamos, platicamos, para eso no necesitamos equipo muy caro, muy sofisticado, más allá de las bocas, pero para medicina sí. Entonces ahí hay un problema también o una diferenciación, a lo mejor según la carrera que estamos estudiando, ¿no? Y el otro tema de la contradicción ahí, yo creo, es cuando estamos dando un derecho a la educación y una especie de expectativa a las personas que ingresen a universidades, creamos una presión para los estudiantes que cuando no pueden lograr por alguna razón u otra, sea por sus propios
no sé si faltas, pero porque por una razón personal no puedan, o por una razón estructural no puedan rendir bien en el programa, va a ser un gran pesar para el sistema, ¿no? Mucha presión social, personal, etc. Y en realidad no es necesario, porque uno de los factores que ignora el concepto de la meritocracia es que no es deseable para una sociedad tener solamente gente con doctorados, por ejemplo, o especialistas en temas de educación superior. De la igual forma que se ha planteado desde hace unos años ya que no es deseable tener una sociedad de puros empresarios, ni microempresarios ni macroempresarios. Hay también personas que tienen otras vocaciones, ¿no? Hay personas que tienen un talento tremendo de campo, o que tienen un interés grande en ser taxista, o lo que ustedes quieran, ¿no? No todos necesitan tener una educación académica universitaria. Podría haber también un aumento, apoyo a las educaciones vocacionales o técnicas o otras carreras que incluso ni siquiera necesitan la universidad, ¿no? Ya lo había mencionado Jesús hace rato, obviamente no es una obligación de meter a estudiantes o para todos los jóvenes a universidades, sino es una oferta. Sin embargo, creo que puede crear también una tendencia de presionar a personas de meterse en esas carreras cuando en realidad no necesariamente tendría que ser la última opción o la mejor opción. La mejor opción y desde luego no debería ser la única opción para alguien de hacer una carrera o una vida satisfactoria para esa persona. Creo que estamos enfocando ahí somos académicos nosotros. Obviamente pensamos que la academia es algo que vale la pena sostener, ¿no? Como universitarios pensamos que tiene algún valor. Claro que tiene valor, claro que es importante para las personas que quieran estudiar o que quieran tener una carrera así que puedan. Sin embargo, no debería ser el camino para todos necesariamente, ¿no? Debe de haber alternativas que también son igual de válidas y que son apoyadas también de la misma forma. Entonces, uno es la oferta que existe laboralmente después al egresar, y se relaciona con esa demanda por lugares universitarios, siempre y cuando asociamos puestos con más remuneración con esa educación superior, pues va a ser más deseable. Si también creamos carreras interesantes alternativas, no todos van a querer estar en la universidad, ¿no? Y no va a haber esa misma presión. Dicho eso, creo que sí es deseable que haya más oferta universitaria para que las personas que sí quieran aprender a esas instituciones sí puedan hacerlo, ¿no? También es una experiencia muy, muy única, a lo mejor muy interesante para muchos jóvenes pasar por la universidad, ¿no? Para conocer su posición de vida, para conocerse a sí mismo, etc. Pero también hay alternativas y debe de haber mucho. Bueno, interesante la temática, la forma en cómo los panelistas abordaron esta idea de la meritocracia y cómo es que a través de esta discusión o este diálogo nos clarificaron o nos introdujeron en elementos que ya en lo posterior pues tendría impacto sobre todo en la parte de la licenciatura, en donde la mayor parte de los jóvenes pareciera que están envueltos en una situación como la que comentaban. Entonces sería importante, pues a lo mejor tener la posibilidad de en algún tiempo observar todo el video. Tiene una duración más extensa con algunos otros ejes de análisis para que así pudiéramos tener un panorama completo. Pero en esta ocasión eh, parece que ya se abordaron elementos sustanciales, se ha delimitado el término como tal y se ha contextualizado en algo que creo que a continuación los panelistas o
las personas que nos van a hacer el favor de hacer algunos comentarios sobre estos temas, pues también pudieran hacer sus aportes, sus conclusiones en referencia a ello. Para eso le vamos a pedir al doctor Alfonso Torres Hernández, a la maestra Tujay Rodríguez Salinas y al doctor Carlos Mejía Reyes, que en un tiempo considerable, de acuerdo a lo que me han comentado de 10 minutos, pudieran hacer sus apreciaciones y en base a ello generar un espacio de reflexión. Voy a intentar, si es que me lo permiten, tomar el tiempo una vez que yo muestre una manita, quiere decir que ya estamos sobre el tiempo para seguir con la siguiente participación. Entonces, doctor, Alfonso Torres, le damos el espacio para que nos brinde su aportación. Gracias, maestro. Y buenas tardes a todos en esta semana de la licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues miren, las aportaciones que hacen los panelistas son muy interesantes. Yo estaba pensando en primer término cómo temas de estos, o temas que hemos visto en estos 2 días, ¿no? El que desarrolló ayer el licenciado Israel, o la experiencia que vinieron a compartir los egresados de la LAE, y este tema de la meritocracia, pues son parte del currículum que están desarrollando. O sea, necesariamente cuando vean en esta asignatura o la línea que tiene que ver con el gobierno de los sistemas educativos, pues se toman este tipo de cuestiones. Y eso ya de entrada, pues es favorable para la escucha, para la formación que ustedes puedan tener. Yo quiero tomar algunas porque me llaman la atención y son muy provocadoras las preguntas que de pronto plantean los 2 panelistas. La doctora Alice Crosser, por ejemplo, hace una pregunta muy interesante: ¿cómo pensamos la educación? ¿No? Cuando piensa el asunto de la meritocracia, pero antes de eso dice, ¿cómo pensamos la educación? Y uno se pone a pensar, estamos en un sistema educativo, ¿cómo están pensando la educación quienes tienen ahorita el poder de la toma de decisiones en educación? O sea, ¿cómo la están pensando? ¿No? Esa es una pregunta que me parece muy interesante. La otra que tiene que ver con esto que hemos venido discutiendo mucho en la LAE, no de ahora, sino ya de hace un buen rato, ¿no? ¿Qué pasa al concluir la educación superior? O sea, ¿qué pasa cuando egresan los LAE? ¿No? ¿Se van a enfrentar ante este panorama que nos plantean los doctores o no? ¿O en Hidalgo es otra cosa? ¿No? O sea, pensamos muchas cosas. O sea, ¿qué va a pasar con el que egresa de la LAE? Y la tercera pregunta que plantea dentro de toda su disertación y que me llama mucho la atención es ¿quién define los méritos? ¿No? E inevitablemente uno piensa en nuestro sistema educativo. Yo quiero referirme un poco en relación a esta pregunta de lo que pasa con los docentes en el sistema educativo, particularmente en educación básica y en educación media superior, pues ya son prácticamente unos 8 años que traen una política sentada en la lógica de la meritocracia, ¿no? Con esta cuestión de la idoneidad, ¿no? O sea, ¿quiénes son los maestros idóneos? Y quizá las autoridades así pensaron la educación. O sea, yo pienso la educación así, pienso que el maestro idóneo es el que reúna estas cualidades, ¿no? Y que desarrolle, por ejemplo, determinados méritos, ¿no? Y solo aquellos son a los que les doy acceso a que formen parte del sistema educativo, ¿no? Al ingreso. Y otra que ya estando a los que puedo promover, ¿no? Hoy en día está la promoción horizontal y promoción vertical, y bueno, está sentada bajo esta lógica de la meritocracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy interesante la pregunta que hace
la doctora Crosser, las aportaciones que hace el doctor Jesús Galás, ¿no? El ver a la meritocracia como un sistema de recompensas, ¿no? Que para el trabajador, dice, lo percibe como un incentivo y, ¿no? Bueno, esa es una primera percepción, ¿no? Pero también nos hablan de experiencias ya en el ámbito de la realidad, donde supone que estas cuestiones se diluyen, ¿no? Se desvanecen de pronto y empiezan muchas decepciones de parte del trabajador frente a estas cuestiones que muchas veces las reglas ya no son tan claras, ¿no? Los méritos que él ha construido parece ser que son minimizados en la institución, organización donde esté, ¿no? Otra de las aportaciones que nos hace tiene que ver con este asunto de mirar la escuela como un dispositivo de movilidad social. Bueno, aquí inevitablemente uno piensa en esta perspectiva educativa de Parsons, ¿no? Estructuralista, funcional estructuralista, de que la educación nos permite eso precisamente, la movilidad social, ¿no? Y la tercera cuestión, que ya más bien apunta en la parte final, parece ser que ya en esta parte la invitación que hace el maestro Camilo a que terminen de ver el video, porque más adelante plantea el asunto de arribar o de cómo ir construyendo lo que pudiera ser una meritocracia incluyente, ¿no? ¿Por qué lo plantean? Porque desde un principio, incluyendo el moderador, ¿no? Que hace una pregunta a los panelistas muy sugerente, si esta cultura de la meritocracia está generando desigualdades, ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta hacen su disertación y más adelante el doctor Galás dice, bueno, podemos arribar a una meritocracia incluyente. En algún momento Alice Crosser también lo visualiza de esa manera cuando plantea algo que parece ser como una cuestión de buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre los méritos, ¿no? Los méritos que tiene uno, pero también lo que necesita la institución o la organización, ¿no? Y le agregaríamos un tercero para lograr un mayor equilibrio que tiene que ver con las condiciones, ¿no? Con las condiciones de desarrollo de los sujetos dentro de una organización, ¿no? Bueno, hay una crítica fuerte, por supuesto, en México tenemos que reconocer que hay una cultura política, social que se ha construido muy distante a la cuestión del reconocimiento de los méritos, ¿no? Hay una política, yo en una investigación que hice ya hace algunos años, ¿verdad? Bueno, que sirvió un poco para la tesis del doctorado y que tiene que ver con la supervisión escolar, ¿no? Yo lo que identifiqué ahí fue cómo se llega a ser supervisor escolar, o sea, cómo podía un maestro de grupo llegar a ser supervisor escolar. Y lo que encontramos fue de que había una cuestión de construcción de lealtades, ¿no? Desde el inicio de la carrera, los docentes empiezan a hacer una construcción de lealtades, ¿no? Lealtades hacia el director, siendo directores, lealtades al supervisor, hacia las cuestiones de orden sindical, etcétera. Y ese es el caminito que se seguía para llegar a ser supervisor escolar, ¿no? Entonces hay una construcción de lealtades, bueno, ese es uno de los caminos. El otro camino, evidentemente, es aquellos docentes de grupo que con base en sus cualidades, sus capacidades, sus méritos, van construyendo una lógica de cómo lograr ser supervisor de una manera distinta, ¿no? Pero, repito, la cultura política que se ha construido, en este caso en el sistema educativo que tenemos, hay una cultura política sindical construida que minimiza el mérito, ¿no? Minimiza las cualidades, las capacidades de los sujetos para lograr ese tipo de ascenso. Esto que les comento, así lo visualicé hace casi 20 años, ¿no? De pronto vinieron toda esta lógica de
de las políticas meritocráticas, ahora lo podemos mencionar de esa manera, asociadas al paradigma neoliberal, ¿no? Donde entonces se establecen otro tipo de reglas, pero reglas que ocultan otras cuestiones, porque aparece muy claramente cómo puedo ingresar al sistema educativo, cómo puedo promoverme, ¿sí? Pero detrás, como se dice en el argot político, hay alguien que mece la cuna, ¿no? Que no se ve. Y de pronto los ascensos, los premios para los maestros, pues no son necesariamente en función a sus méritos. Siguen siendo en función a otro tipo de condiciones ocultas que están establecidas, ¿no? Entonces, esa cuestión a mí me parece muy, muy interesante. Hay esta otra que tiene que ver con algo que mencionó el doctor Galás, que tiene que ver con el asunto del título, ¿no? A propósito del panel anterior que hablaba de la titulación, ¿no? Pues un egresado de la licenciatura en Administración Educativa supone que va a tener ciertas cualidades cuando está titulado, ¿no? Pero la cultura en el sistema educativo de pronto minimiza esas cualidades, ¿no? Está minimizada, por ejemplo, la docencia en lo general, ¿no? Tiene más valor ser médico, tiene más valor ser arquitecto, ingeniero. Me digo, soy maestro, bueno, eres maestro, ¿no? Y se minimiza. Y parece ser que dentro de esta cultura que hemos construido, ¿sí? Un egresado de la LAE también puede ser minimizado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sistema educativo, cuando planteamos el asunto de la licenciatura en el documento de factibilidad de la licenciatura, establecíamos muy claramente que la SEP tendría que modificar y revalorar toda la estructura ocupacional que tiene, ¿no? O sea, es una revalorización de quien está desarrollando actividades asociadas a la administración y la gestión, ¿no? No las están desarrollando personas con el perfil profesional, como el que ustedes están construyendo. Vamos, ¿no? Y de pronto se van a enfrentar a esa situación, ¿sí? De que parece ser que no hay un reconocimiento a la carrera, ¿no? No hay un reconocimiento a las cualidades y capacidades que ustedes están construyendo y que pueden hacer grandes aportes al sistema educativo, ¿no? Todo mundo nos quejamos de esta vida y cultura burocrática que tiene nuestro sistema educativo. Bueno, ustedes están en su formación, creo que recibiendo otro tipo de aportaciones que pueden rupturar esa cultura burocrática, ¿no? Construida y avanzar un poco más, ¿no? Esos serían mis comentarios. Sí. Agradecerle, doctor Alfonso, por estas aportaciones que nos hace y que de alguna manera contextualiza este término y de alguna manera nos ubica en algunos elementos que creo que dentro del universo de la universidad pues se tocan y que pues, es un pretexto, ¿no? De análisis y de poder seguir discursando sobre esto. Vamos a pedirle ahora a la maestra Suhail Rodríguez que nos pueda brindar también su perspectiva, su mirada en razón a este pretexto de este discurso y pudiéramos también recuperar su visión sobre este tema. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro Camilo. Buenas tardes a todas y todos los que están presentes en esta importante actividad que organiza nuestra Casa de Estudios. Saludo con mucho afecto aquí a la distancia a nuestra doctora, a nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas, por supuesto a mis compañeros de mesa,
al doctor Alfonso Torres y al doctor Carlos Mejía, y por supuesto a uno de los principales organizadores, el doctor Eleazar Ocampo. De manera pues también particular aprovecho el espacio para agradecer a los organizadores por la invitación. Y bueno, para comenzar mi participación, pues me gustaría hacer la siguiente aclaración que me parece importante mencionar en cuanto a que durante mi intervención quiero abordar los puntos que me parecieron más relevantes de la exposición que acabamos de ver. Anticipándoles que seré breve con mi participación, en respeto, por supuesto, a mis compañeros de la mesa y a nuestro auditorio. A su vez, me gustaría también hacer hincapié en que debido a la complejidad del tema de la meritocracia, mis comentarios serán generales y, por supuesto, perfectibles, dado el tiempo que tenemos para nuestra participación. Y bueno, pues estuve pensando en muchas maneras, sobre todo en qué aportar para contribuir con las reflexiones que seguramente construyeron nuestras y nuestros estudiantes. Y quiero comenzar con esta idea que abordó precisamente la doctora Alice Cruzar respecto a que es verdad que de manera muy particular la meritocracia en México, digo porque además es el lugar que conocemos, es verdad que la meritocracia en México es una justificación de la desigualdad. Y aquí cabe mencionar uno de los memes que seguramente ustedes ya han visto, de la mamá que le dice a su hijo, estudia, si no te voy a mandar al semáforo a vender chicles. O aquí en Ixmiquilpa, ¿no? Estudia, si no te voy a mandar al jardín a vender pepitas. Es decir, merece lo que vas a tener. Y esa es como una conciencia colectiva que se nos inculca desde casa. Y ahí va implícita precisamente la meritocracia. Es decir, échale ganas, pórtate bien en la escuela, pórtate bien conmigo, todo esto que nos lleva a decir cumple con todas las normas para que tú después puedas tener un premio, ¿no? Una recompensa. Y bueno, en este sentido, esta educación no la obtenemos precisamente de una escuela formal, la obtenemos desde nuestros padres, desde nuestra casa, y ahí entra incluso también un sistema de educación que tenemos ya como mexicanos. Ahora bien, déjenme reviso mis anotaciones. Entiendo que esto de que es una justificación que utilizamos, o entendiendo que la meritocracia precisamente es una justificación de lo que utilizamos, quiero agregar algo respecto a esta idea que retomaba el doctor Alfonso, respecto a cómo pensamos la educación. Y entonces, en este sentido, la otra parte sería que la educación quizá debemos semantizarla, ¿no? Redefinirla, sobre todo, ante todo en el sistema educativo. Es decir, que ya no se siga viendo la educación como un mecanismo de movilidad social, en el sentido de cuando los estudiantes dicen, yo me voy a educar porque yo quiero tener mejores oportunidades que mis papás, o yo quiero ser mejor o quiero salir de donde estoy, ¿sí? Con estas frases que pues reflejan precisamente la narrativa social que hay en México. Y que también se envuelven con esta realidad social que día a día nos bombardea, ¿no? Desde casa, cuando te dicen, estudia para que no seas como tu tío, o incluso los papás mismos nos llegan a decir, estudia para que no seas como yo. Hay incluso una frase que dice, estudia porque un lápiz pesa menos que una pala. Entonces, pues tú naces y te desarrollas con esa idea de que voy a la escuela porque voy en busca de algo mejor, porque no quiero ser como mis padres. Perdón. Y entonces el estudiante ve la recompensa, pero no ve el proceso. Y es en el proceso donde hay algo muy importante.
Me estoy refiriendo al conocimiento. Creo que hay que regresar a la parte en qué es la universidad. Y los ponentes o los panelistas precisamente nos refieren a ello, ¿no? A regresar e identificar o redefinir el tema educativo, pero también qué significa la universidad, ¿no? Y que nos remite precisamente a la universalidad, a ser un hombre universal. ¿Y qué significa ser un hombre universal? Bueno, pues significa ser un ser humano que comprende la naturaleza de la vida, que no necesariamente lo que tiene que utilizar para ascender socialmente, sino para tener una riqueza que va más allá de lo económico, para obtener una riqueza que es una riqueza de una visión, una riqueza de vida, una plenitud de vida incluso. Es una entonces redefinición de estos conceptos. Pues para concluir, sí es como una justificación la meritocracia, pero también la universidad ofrece un conocimiento y ese conocimiento siempre, siempre va a ser importante, va a tener un valor importante, pero no el valor que le ha dado la sociedad consumista. Y por ahí también incluso iba esta parte que nos comentaba casi al final de lo que pudimos percibir del video, de la participación de la doctora Crosser, respecto a que pues no se trata de un valor económico, sino de un valor humano, de un valor que va más allá de intercambiar tus horas hombre por dinero, sino que se tendría que convertir en un valor de enriquecer a tu familia, de ser mejor persona, de ser mejor ser humano, de ser más empático, y pues todo esto lo tendríamos que tener como base para considerar que la meritocracia no tendría que ser pues el fin, sino puede ser una motivación que nos puede llevar a alcanzar y redefinir una vida de mayor calidad para nuestras y nuestros estudiantes. Sería mi participación, maestro Camilo. Muchas gracias a todas y todos. No, pues muchas gracias a usted, maestra Ujay, por esta aportación y sobre todo la perspectiva y la forma en cómo esta idea de la redefinición en cuanto a esta cuestión que nos implica a todos nosotros y que tiene que ver con la educación, pues rompe ciertos estigmas o paradigmas que socialmente se vienen transmitiendo. Entonces creo que por ahí va una posibilidad de análisis, ¿no? Pues agradecerle nuevamente, pedirle ahora al maestro, al doctor Carlos Mejía, que también nos aporte, nos ayude a profundizar un poquito más y desde la perspectiva que mira esta idea del discurso meritocrático. Adelante, maestro doctor Carlos, lo escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la universidad la invitación, al coordinador de licenciaturas por considerarme, a la doctora Marisol que está aquí escuchando también y el resto de compañeras y compañeros que están aquí escuchando presencialmente el evento. Bueno, para hablar de meritocracia, yo, desde mi lectura, debo decir que es un fenómeno social bastante complejo, bastante incluso contradictorio. Para el caso mexicano particularmente lo es en varios sentidos. ¿Por qué? La meritocracia es un tipo de organización social que supone que las personas pueden acceder a posiciones dentro de un colectivo, de una sociedad, para gobernar, para dirigir o para tener mayores posiciones sociales de prestigio o posiciones económicas en función de su esfuerzo, ¿no? Y pareciera de entrada, como lo comentan en el video,
que tiene sus bemoles, tiene sus subidas, sus bajadas, sus contradicciones e incluso promueve la desigualdad. Sin embargo, me parece que es paradójico en ese sentido, porque hay que recordar que México tiene la característica de ser el epicentro mundial del racismo en el mundo, en el racismo contemporáneo, ¿no? Nunca antes en la historia de la humanidad México había tenido un grado de racismo como surgió a partir de la conquista española o la colonización. ¿Por qué? Porque ahí es donde se instauró un criterio de meritocracia en función de el origen étnico y la forma del cuerpo, ¿eh? Es decir, se generó una estructura jerárquica en función de que los que gobernaban aquí eran necesariamente europeos, los de arriba, ¿no? Y después, las personas mestizas, es decir, las personas que se mezclaban o tenían relaciones familiares entre españoles e indígenas, salían los mestizos. Entonces, estos todavía podían tener el poder. Después, los mestizos con una española se llamaban castizos. Estos todavía podían tener acceso a ciertas consideraciones públicas o tener educación o tener poder, ¿no? Entonces, ya de ahí para abajo, el español con los moros, el mulato con española, los moriscos con españolas, chinos con indias, que se llamaban mulatos, moriscos, chinos, saltapatrás, lobos, jíbaros, albarazados, cambujos, ¿no? Y todos estos no tenían derecho a nada. ¿Solo por qué? Por tener una característica física y un origen étnico muy particular, ¿no? Ahora, sumémosle esto, que no tenían derecho a nada las mujeres, ¿no? De todo esto, las mujeres. Entonces, ¿cuál era el mérito? Ahí no existía el carácter meritocrático, era un carácter adscriptivo para poder acceder a la educación, como al poder, como a las riquezas, o por lo menos una vida digna, ¿no? Estos ejercicios fueron de alguna forma diluyéndose por procesos históricos diversos, ¿no? Y un elemento que coadyuvó a que se eliminara esta práctica del mérito adscriptivo, es decir, yo nací mujer y porque soy adscrita mujer no tengo derecho a esto, o porque si yo nací, por ejemplo, salta para atrás y no tengo derecho a esto, fue justamente la escuela el que trató de eliminar este carácter, esta lógica meritocrática, ¿no? Claro, ¿qué implica la educación? En que no importa tu origen, ¿no? Importa lo que conoces o lo que sabes, tus capacidades, ¿no? Atendió un momento a esa estructura de organización social en términos de raza, ¿no? A tratar de erradicarla. Claro, ¿quién tenía acceso a la educación? Ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, en México fue hasta principios del siglo XX que se les permitió por adscripción que las mujeres pudieran competir o acceder a las universidades, ¿no? Entonces, ya las mujeres tienen derecho a el mérito, por ejemplo, ¿no? Entonces, la educación, el proceso educativo, intenta erradicar que las personas accedan a la movilidad social, es decir, a tener mejores posiciones sociales a partir de su esfuerzo personal, ¿no? En ese sentido, ¿es positivo el sistema meritocrático? Sí, sin duda. Si no, no estaríamos aquí ahora donde estamos, ¿no? Ahora, con esto se erradicó el ejercicio de desigualdad social que existe en el caso mexicano, cuyo mérito o meritocracia depende estrictamente del carácter racial o cultural de las personas. No. Hay estudios que hablan de la pigmentocracia, ¿no? ¿Existen condiciones iguales para todos también para acceder a estos méritos? No, tampoco, ¿no? Hay que recordar que en México el 70% de la población es pobre, heredado de los gobiernos anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se arregla en 6 años. Para arreglar eso necesitan 70, ¿no? Entonces, ¿genera desigualdades? Sí, pero no las genera la meritocracia, ¿no? Las intenta paliar, sí, ¿no? ¿Qué es la pigmentocracia? A pesar de que se acabó ese sistema de castas o ese sistema racial, ¿no? Todavía, por ejemplo, en México, y son estudios de 2019, las personas indígenas, por ejemplo, de origen indígena o de apariencia indígena, tienen 4 veces más probabilidad de ser pobres que una persona no indígena, ¿no? Entonces, si existen estas instituciones que buscan
que todas las personas tengan acceso al mérito para ganarse su sustento o una posición social, ¿por qué persiste que una persona indígena tenga 4 veces más probabilidades? O sea, ¿es una estructura ocupacional o una estructura cultural lo que juega ahí? ¿No? Entonces, el carácter meritocrático de las escuelas públicas intentan paliar esto, aunque reproducen por otro lado otro, ¿no? Por eso es paradójico el fenómeno meritocrático, ¿no? Y, por ejemplo, en las personas indígenas tienen 6 veces menos probabilidad de llegar a una universidad, por ejemplo, ¿no? Aunque, claro, ¿de dónde depende? De dónde parten, ¿no? Históricamente las personas. Y otro dato me parece interesante es que las personas consideradas blancas tienen 60% más probabilidad de ser ricas que aquellas que no lo son. Entonces, si no existiera el carácter meritocrático o la competencia meritocrática, ¿no? Que las instituciones de educación pública, como fue creada y como fue pensada por ese entonces por Vasconcelos con sus salvedades, ¿no? ¿Cómo estaríamos ahorita en el país, ¿no? Hemos visto justamente las discusiones actuales, que ya más mediatizadas, por ejemplo, contra la blanquitud, ¿no? Justamente, es porque interrumpe este carácter meritocrático, ¿no? O sea, hay todas las formas de desigualdad están atravesadas por procesos culturales, la educación también, aunque intenta tener intenciones de otro tipo, ¿no? Hacer equilibrar, poner en mejores condiciones la situación. Ahora, si lo logra, sí, hay personas no blancas, de procedencias económicas, pues no muy desahogadas, que logran posicionarse mejor que sus antecesores, familias, sí, ¿no? Pero hay que recordar algo, que es un fenómeno adyacente. La pobreza en México, el % de las actividades laborales en el país son trabajos informales, ¿no? O sea, de las personas que venden dulces con carritos en la calle o en el campo sin ninguna desempleo, y solamente el 40% es trabajo formal, ¿no? Entonces no hay garantía tampoco de que la educación te genere un mérito cuando las condiciones por fuera son de ese tipo. Ahora, regresando a la pigmentocracia, según otros estudios, la mayoría de los mejores puestos en el país, ¿no? Están ocupadas por las personas blancas, ¿no? Y por lo que decía el doctor Alfonso también, por temas de adscripción familiar. Por ejemplo, ¿quiénes tienen los mejores puestos políticos aquí? Pues se tienen que apellidar de una manera: Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, ¿no? Chong, Fayad, Sosa, está aquí, ¿no? Claro, eso no es meritocrático. ¿Se fijan? ¿A quién contemplan? Pues a los que se apellidan de una manera y no de otra. Y además que sean blancos. O sea, es una combinación diferente. Por lo tanto, descartar la meritocracia por acusarla de ser estrictamente nominalista, culpar estrictamente al sujeto, sí. Más bien hay que modificar la forma en cómo se está planteando y cómo analizando, porque el fenómeno en sí mismo tiene esas contradicciones, ¿sí? Pero no dependen solo de ella, como también la meritocracia no depende solamente del sujeto, sino de las condiciones del que proviene. Entonces yo dejaré ahí un poco la reflexión sin dar una respuesta única, ¿no? Y considerar y analizar justamente este ejercicio, porque son fenómenos de alguna forma inherentes a nuestro campo de estudio, ¿no? Que es la administración educativa, incluso la intervención educativa, las universidades en sí mismas, ¿no? Entonces, más que respuestas, les pongo más preguntas sobre la mesa para que se lleven a la reflexión. Y ya nada más fijarme, también las universidades estamos cargadas o unas más que otras en esos términos, ¿no? Podemos ver las personas en el panel, ¿quiénes eran? Personas blancas, ¿no? No en términos raciales, pero se acusa a la UNAM ahora de ese ejercicio de blanquitud que también está por ahí, ¿no? Entonces, reflexionémoslo un poco más, ¿no? Muchas gracias. Pues agradecerle, doctor Carlos Mejía, por este pretexto, ¿no? De poder profundizar en un término que, como bien
creo lo apuntan, desde la mirada y del contexto que le pudiéramos tener, pues surge ahí la posibilidad de ir profundizando un poquito más. Pues agradecerles al doctor Alfonso, a la maestra Sujail y al doctor Carlos por esta posibilidad de seguir conociendo y contextuando estos conocimientos en los ámbitos en los cuales creo que estamos desempeñando. A continuación, estaríamos brindando la posibilidad de dar la participación, la opinión de todo el público que nos escucha, para que desde la mirada también de ustedes pudieran vertir algunas posturas, algunas sugerencias que nos ayudaran un poquito en esta situación paradójica que hace un momento apuntaba el doctor, y que pues sería cuestión también de irnos posicionando, ¿no? Porque dar una respuesta sería complicada. Entonces, pues estaría el espacio abierto para la participación, la aportación del público que nos está escuchando, y de alguna manera ver la perspectiva que tienen en este tema de análisis. Entonces, quien guste, quien quiera hacer o levantar o mandar algún comentario para poderlo presentar, poderlo leer y pues seguir en esta organización que se ha programado el día de hoy. Entonces, esperamos unos segundos para ver si hay alguien que quiera hacer su aportación. Puede levantar la mano sin ningún problema o hacer su comentario en el chat de aquí de esta videollamada, para que puedan participar también, ser parte de esta construcción. Gracias. Bueno, yo recuperaría la importancia de discutir este tipo de temas, como bien lo comentaban, como parte de justamente de nuestro ámbito de conocimiento y de competencia, como es la administración educativa. Nada menos nosotros, justamente con los estudiantes de primer semestre, teníamos esta discusión hace no mucho en relación a la meritocracia, como parte de una de las discusiones de los temas de la materia de teoría de la organización, ¿no? Donde justamente lo que nosotros estamos estudiando como ejes de análisis de esta asignatura tiene que ver con el poder, el control y la jerarquización, ¿no? Entonces, justamente este tema de la meritocracia era un debate al que justamente hace un par de días o unos días nosotros teníamos en clase, y que pues había igual bastante inquietud por parte de los estudiantes en el sentido de decir, bueno, si la escuela no me va a servir para lograr esa movilidad social o para escalar, ¿no? En tener un bienestar o lograr un bienestar personal, pues entonces, ¿como para qué sirve? ¿No? Entonces sí había como inquietud, sí había como esas preguntas, y pues obviamente se fueron como, pues seguramente con muchas cosas para reflexionar y para pensar, ¿no? Entonces, sí rescatar la importancia de discutir estos temas, de analizarlos, de reflexionarlos, y pues desde luego, ¿no? Desde cada una de las asignaturas que nosotros tenemos, pues de teorizar, ¿no? Porque justamente ese es como el aporte que tenemos desde los diferentes referentes teóricos que nosotros vamos trabajando en las asignaturas. Y bueno, yo recuperaría de lo que han comentado el día de hoy, pues un elemento importante, ¿no? No perder de vista que el conocimiento es un valor, ¿no? Que más allá también de verlo con estos fines
capitalistas, pues recuperar desde la educación superior y desde las universidades pues este elemento importante, ¿no? El conocimiento como un valor, y tampoco dejaría de lado algo igual muy interesante que se mencionó en este momento en el panel, que tiene que ver con cómo todo este discurso meritocrático tiene una presión muy fuerte justamente en los estudiantes, ¿no? Porque entonces ellos van con esa idea de que si no soy exitoso, si no me va bien, si no tengo estos logros, entonces es porque no estoy yo haciendo las cosas bien, ¿no? Como estudiantes, como sujetos. Y bueno, no perder de vista justamente esto que hemos escuchado hoy, que tiene que ver con este discurso de la meritocracia desde la justificación y desde luego también desde la estratificación, ¿no? Entonces, sería mi comentario. Gracias. Por atrás, ¿eh? Bueno, yo pensando en esta cuestión ya menos, no digo académica, sino que también vienen estas funciones que luego en la parte administrativa vienen estas características de los puestos, ¿no? Entonces uno dice, si para hacer esto necesito tener tal grado académico, pues le entro y voy, ¿no? También en la cuestión legal y constitucional, todo ciudadano puede ser presidente. No importa el grado académico, sería así el caso, ¿no? Entonces también vemos cómo tener que hacer que todo esto se enlace y que también en esta cuestión de mérito que vienen ustedes viendo desde sus teorías de administración, lo de planeación, evaluación, ver cómo estos estímulos, estas recompensas, pareciera más como en el aspecto de tener una cuestión, pues obviamente de salario, pero más allá de pensar en el conocimiento y cómo aportar para esta cuestión integral y comunitaria. Entonces, sacando esta parte, voy a decir, académica también de lo que van viendo, me quedé pensando también en estos privilegios, en los privilegios que tenemos también desde nuestra, ahora sí como dijo, desde nuestra cuna y cómo ir creciendo, pero también cómo enlazar esta parte racista, clasista, que es un vaivén, ¿no? Y yo me acordé mucho porque los esfuerzos que luego en algunas ocasiones escuchamos de otras generaciones y también de mis padres es, te voy a meter a una escuela particular, hago todo el esfuerzo o no, dependiendo la economía de cada familia, porque ahí tienes contactos. Los contactos que te lleguen a que cuando tú busques trabajo, es el amigo, de mi padrino, y entonces vamos a agarrar a los padrinos, ¿no? Para que sea mi padrino, porque él me va a meter a trabajar. Y entonces, ¿a dónde queda el mérito? El que tenga que buscar trabajo, preguntándole a todos a quién conoces en tal sector para que me meta, en vez de concursar y hacerlo realmente. Y sí viene toda esta parte de atrás, ¿quién elige quiénes son los mejores? Entonces tendría que ser el mejor de los mejores el que elija cómo hacer esa elección, qué será esta selección, que por eso tiene características, ¿no? Cuando uno tiene un puesto y no un puesto de que yo no quiero estar, mejor que lo tome él. Entonces también viene la otra, ¿será por mérito? ¿Será porque es mi amigo? ¿Será porque es mi conocido? ¿O realmente que sea el amigo que sí me ayude a seguir trabajando? Entonces ahí está que yo en mi ideal o en mi utopía sí tendría que ser por esta cuestión, sí de experiencia, también tiene que ver mucho la cuestión de grado y académico, pero también reconocer toda esta otra parte que se comentó de oficios, ¿no? Y de experiencias que no precisamente tuvieron el privilegio de estudiar, pero que tienen todo eso que nos puede aportar, ¿no? Hacer esta cuestión como grupo, como comunidad. Bueno, ese sería mi comentario. Bueno, pues en cuestión de los tiempos, agradecerles sus aportes que son significativos, que son muy importantes. A continuación le vamos a pedir a nuestro coordinador de la LAI, a Mario Cuatepozzo, que haga su intervención para que haga lectura de un reconocimiento que ha sido preparado. Adelante.
Tomás se ocupa, prisa. Buenas tardes. Pues con un total y profundo reconocimiento a las valiosas aportaciones de quienes el día de hoy nos hicieron favor de conducir la actividad y dar sus puntos de vista, me voy a permitir dar lectura a este documento que dice: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la siguiente constancia al doctor Alfonso Torres Hernández por su participación como comentarista en la proyección de la videoconferencia pues UNAM 2022, características, límites y fallas del discurso meritocrático en el marco de la Semana Estatal de la Licenciatura en Administración Educativa, llevado a cabo en esta Casa de Estudios, 6 de diciembre de 2022. Atentamente, Educar para Transformar, doctora Marisol Vite Vargas, directora general, con todo nuestro agradecimiento por su participación. Muchas gracias. Con el mismo texto, la constancia para el doctor Carlos Mejía Reyes, también agradeciendo profundamente su participación. Y maestra Suheil Rodríguez y nuestro compañero moderador del día de hoy, Camilo Arriaga, respectivamente de Ixmiquilpan y de Huejutla, están sus constancias aquí con mucho afecto y con todo nuestro reconocimiento. Se las vamos a hacer llegar, también con un recuerdo de la Semana Estatal de la Licenciatura en Administración Educativa, con todo nuestro agradecimiento. Muchas gracias.